Vamos a leer un poco la palabra. Es bueno que estemos leyendo la palabra y vamos a leer un tramo de la palabra. No se preocupen, no son muchos versículos, pero vamos a hablar de el despertar de Lázaro. Y nos vamos a situar en Juan 11 y empezamos desde el versículo 1. Y dice lo siguiente la palabra. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos. Claro, ellos pensaban que iba a ser apedreado volviendo a ese lugar. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí, te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podría este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si cree verá la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú
me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había sido muerto salió, atadas las manos y los pies con venda, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Y 2 versículos después, en el capítulo 12, dice, 6 días antes de que la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Hasta acá la palabra. Bueno, la iglesia tiene 5 funciones básicas. Alabar al Señor, leer la palabra, aprenderla, predicar la palabra y ejercer acción comunitaria y coinonía entre los hermanos. Hoy vamos a hablar un poquito de coinonía. Hay muchos hermanos, queridos hermanos, que por alguna causa, razón o circunstancia se han alejado de la iglesia, no están en la iglesia. No me refiero a hermanos que están trabajando en la obra en otras iglesias, gloria a Dios por eso. Me refiero a hermanos que se han quedado un poco aplacados, se han quedado como Lázaro dormidos, que se han quedado tristes, que tienen alguna raíz de amargura, que tienen algún pesar por diferentes circunstancias y no están viniendo. Es necesario que el hermano despierto vaya a despertar al hermano dormido. Es necesario que el hermano despierto vierta lágrimas por el hermano dormido. Es necesario que las oraciones que le damos al Señor de los hermanos despiertos vayan y caigan en amor sobre el hermano dormido. Hay familiares, hay amigos, hay parientes que han dejado de congregarse en la iglesia y que no están trabajando en otra iglesia, que están yendo de una iglesia a otra, que tienen sus circunstancias de angustia. Y nosotros tenemos que orar por esos hermanos. Tenemos que hacer como Jesús, ir a visitarlos. Tenemos que escuchar sus necesidades, sus angustias. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que pedirle perdón si algo hicimos mal. Satanás se va a poner siempre con tentaciones. Nos va a poner un montón de argumentos para que no vayamos. Y es de ya, y hace mucho que se fue, ya no va a volver. Y si hubieras estado en el momento que se iba, si le hubieras hablado en ese momento, ahora ya es tarde. Siempre hay excusas que Satanás pueda meternos en tentaciones. No confundamos nunca las tentaciones con las pruebas. Son completamente opuestas y tienen la fe en común. Las tentaciones las pone Satanás para que caigamos, para que no actuemos, para que nos quedemos quietos, para que nos sintamos culpables. Las pruebas las permite Dios para que crezcamos, para que nuestra fe aumente, para que nos pongamos en acción. La fe. Nosotros tenemos que tener la absoluta seguridad, y ya les voy a explicar por qué, de que muchos de esos hermanos van a entregar de nuevo esta iglesia. La fe, dice la palabra de Dios en Hebreos 11, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También habla de que muchos héroes de la fe fueron bendecidos por el Señor. Charles Spurgeon hace una pequeña aclaración muy profunda del tema y nos dice que sí, que muchos predicadores hablan de este tema, pero que hay cosas que no dicen por temor o para no generar una incomodidad en el público. Dice la palabra que por la fe Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rahab la ramera, habla de Elías, han sido bendecidos porque Dios les ha contestado. Y les ha contestado porque ellos tenían una mira en una patria celestial. Se daban cuenta que pertenecían a otro lado. Inclusive habla de Moisés. Él prefirió los vituperios de Cristo, dice,
antes que vivir en la fastuosidad de las esferas gubernamentales de Egipto. Y dice que vivía como viendo al invisible, como viendo a Cristo. Fíjense, Moisés, cuántos años antes, y sin embargo ya estaba lleno del Espíritu Santo, viendo que iba a haber un Salvador. Pero lo que no dicen es que muchos de esos héroes de la fe fueron aserrados, mutilados, desmembrados, acuchillados. Ellos también tenían la mira en el reino y en la patria celestial, porque si su convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera hubiera sido, Señor, ahora me van a mandar al foso de los leones, estoy seguro y estoy convencido que no va a pasar nada. Y cuando le pasaba iban a decir, Señor, me engañaste. No, porque ellos no tenían la mira en ese lugar. Había trascendido su mira a esa patria celestial. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, no que vayamos a pasar, Dios sabe lo que pasamos, pero que estas preocupaciones diarias que tenemos, enfermedades, problemas de todo tipo, problemas familiares, no sean una excusa para no ir a despertar al amigo dormido. El amigo dormido tiene que ser despertado. El amigo dormido, el Espíritu Santo nos tiene que guiar y ayudar para hablarle, para buscar una forma de entenderlo, de visitarlo. El amigo dormido necesita eso. Las tentaciones son muchas, pero Jesús o Dios a través de la palabra nos dice en 1 Corintios 10:13 que no va a permitir Dios que tengamos una tentación mayor que la que podamos resistir. Y junto con la tentación nos va a dar salida para poder soportar. Así que no tengamos miedo, dejemos las preocupaciones de lado, busquemos el despertar al amigo dormido. Pidámosle a Jesús en los momentos de soledad, Señor, ayúdame a elaborar una forma para hablarle, para visitarlo, para expresarle que lo amamos. Que el Señor nos ayude con eso. Y saben, es una bendición muy grande porque la palabra de Dios dice que si le pedimos algo a Dios en el nombre de Cristo, Dios lo va a cumplir. Pero cuidado, también hay una condición que está dada en Juan 5, pongámosle 5:8 si mal no recuerdo. Y dice que si nosotros pedimos algo y está dentro de la voluntad de Dios, Dios nos oye. Y si sabemos que nos oye, sabemos que Él nos va a cumplir lo que le pedimos. Ahora bien, Lázaro, ¿qué pasó después que fue resucitado? De Lázaro no se hablaba mucho antes, pero cuando fue resucitado, yo le leí en el capítulo 12, que dice que se sentó a la mesa con Jesús. Obviamente que no se iban a poner a hablar de fútbol. El Señor Jesús tenía sus conversaciones alegres, triviales, pero él la meta no la perdía nunca, el target no lo perdía nunca, no lo perdía. ¿Y qué le iba a decir a Lázaro? Lázaro, ahora que te resucité, trata de dar testimonio. La salvación de almas es lo primero que tenía Jesús acá. Y eso es lo que quería que Lázaro hiciera. O sea que la voluntad de Dios, que sus hijos, nosotros, hijos de Dios, como el hermano que está dormido, que es un hijo de Dios, trabajemos en la obra. Así que si le pedimos al Señor de la mies que nos ayude para poder traer de nuevo al amigo dormido, estamos dentro de su voluntad. Porque el amigo dormido tiene que despertarse. Porque tenemos que trabajar en la obra, para predicar la palabra, para servir al Señor. Esa voluntad de Dios se va a cumplir. El Señor de la mies es el Espíritu Santo. Es el que le dijo a Pablo, para Macedonia no vayas, anda para allá. Tráeme a Bernabé que lo necesito. Él es el que dio las órdenes y Él es el Espíritu Santo que nos va a guiar. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe para esto. Porque el hermano tiene que trabajar como nosotros en la obra. Y gracias por los hermanos que cuando predicó Horacio se comprometieron para trabajar en la obra. A veces nosotros somos un poco Lázaro. A veces en nuestras actitudes hemos sido como Lázaro. A veces nos cuesta movernos, nos cuesta entrar en acción. Pero ¿saben qué? Lázaro tenía un amigo, que era Cristo, y nosotros tenemos el mismo amigo.
Así que, ¿qué problema hay? Pidámosle a Cristo que nos ayude a despertarnos para ir a despertar al amigo dormido. Porque todos tenemos que trabajar en la obra, en la gran comisión. Y se dan cuenta qué maravilla, porque estamos dentro de su voluntad, porque Lázaro se sentó con Jesús a la mesa. O sea que lo que le pedimos está dentro de la voluntad de Dios. Tenemos que organizarnos con el Señor. Si hay dos hermanos que tienen el mismo amigo dormido, gloria a Dios, vayan con ellos. Pero si hay uno que está solo, no importa, porque Jesús va a estar con él. La iglesia tiene que despertar, y para despertar tiene que restaurarse en la búsqueda de los amigos dormidos. Que el Espíritu Santo nos guíe para eso. Y allá, detrás de la cámara, a vos te hablo. Posiblemente seas un amigo dormido, que nos escuchás. Lo primero que te decimos es que te amamos muchísimo. Te pedimos perdón por lo que hayamos hecho con vos. Y sabé, orá, porque te vamos a ir a buscar con el Señor Jesús. Vamos a irte a buscar. Queremos que vuelvas acá a la iglesia. Lo pedimos de todo corazón. Y para terminar, no me voy a bajar de acá sin antes comentarles que si hay alguna persona acá que no aceptó a Cristo, pueda ver que el amor de Cristo está en la iglesia. Y queremos que el amor de Cristo te envuelva, y para eso tenés que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Cristo murió por nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vivimos cometiendo pecados. La paga del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios. La muerte no física, la muerte continua del alma, porque el alma no se muere, es eterna. Y Dios te ofrece que Cristo pagó por esos pecados y Él murió por vos, para que vos no tengas que morir eternamente. Cristo resucitó para venirte a buscar. Y Cristo tiene un plan para vos, un cambio de vida. Lo único que tenés que hacer es aceptarlo como Salvador. Es sencillo. Ojo que las obras no te salvan. No vayas a decir, yo soy bueno, no hice nada malo. No sirve para nada. Lo único que sirve es aceptar a Cristo como Salvador. El cambio está en Cristo. Y si vos estás atrás de la cámara y no aceptaste a Cristo, también te digo, tenés la oportunidad de aceptarlo. Él pagó por tus pecados y vos tenés vida eterna. Vida eterna. ¿Se imaginan la vida eterna? ¿Cuánto vale en términos de tiempo la vida de una persona? 80 años, 100 años, 90, 50. La vida eterna es millares de milenios y me quedo corto porque eso no es nada al lado de la vida eterna. Tened presente que si no aceptás a Cristo, esa misma cantidad de tiempo va a ser angustia de tu alma. Así que, si alguien no aceptó a Cristo, esta es la oportunidad para hacerlo, para levantar la mano, para decir, yo lo acepto. Tenés que levantar la mano, no es un capricho mío. Resulta que la Biblia Jesús nos muestra, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de corazón que Dios le levantó de los muertos, vas a ser salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que es importante que por lo menos una expresión de que has aceptado a Cristo. Por eso te pido ante la mano. Tené presente y déjame un segundo hablar atrás de la cámara. Si vos lo querés hacer, aceptalo como Salvador. Vos ya sabés los argumentos que te di. Y después acercate a una iglesia donde hablen de Cristo para pedirle a los pastores que te guíen y te ayuden. Y acá si hay alguien que no aceptó a Cristo, yo le pido que levante la mano. Si no hay nadie, porque todos aceptaron a Cristo, gloria a Dios. Pero nunca sabemos cuánta oportunidad vamos a tener. Así que ustedes les pido que puedan aceptarlo. Una oportunidad más, nadie está en condiciones de aceptarlo, lo dejamos en las manos del Señor. Y vamos a orar, vamos a orar. Gracias, Señor, por este día maravilloso. Gracias por la vida eterna que nos das en Cristo y por tu Espíritu Santo que está en nosotros. Padre, tenemos mucho que pedirte y agradecerte. Padre, si hay alguna persona que aceptó a Cristo detrás de la cámara, bendecila, sostenela y ayúdala. Señor, despertanos a nosotros que somos un poco Lázaro,
Ayúdanos, Señor, a poder trabajar en la obra. Y te pedimos por aquellos hermanos que están lejos, que no están viniendo, que no van a ningún lado, que están tristes, que nos ayudes a llevarle tu amor y a buscarlos para despertar al amigo dormido. Perdona mis pecados, perdona nuestros pecados y bendecinos en el resto del día. En el nombre de Jesús. Amén.